Saludos a todos. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de una de las herramientas más prácticas al momento de hacer traducciones o interpretaciones de texto, el diccionario. Descubriremos los diferentes tipos de diccionarios que existen para adquirir nuevos conocimientos. Conoceremos la información que arroja un diccionario bilingüe al momento de investigar una palabra. De igual forma, recordaremos una serie de términos básicos que nos indican la categoría gramatical de una palabra. Sin más que decir, damos inicio a lo que será nuestra clase de hoy, uso del diccionario, términos básicos. Un diccionario es una obra donde se puede consultar palabras o términos y se proporciona su significado, definición, etimología, ortografía, fija su pronunciación, separación silábica y forma gramatical. La información que proporciona varía según el tipo de diccionario del que se trate. En muchos casos, los diccionarios proporcionan el significado de las palabras, su etimología, su escritura, los sinónimos y los antónimos. Tipos de diccionarios. Normativo. En ellos se recogen términos que se consideran correctos según la norma. De uso práctico. Recogen acepciones en las palabras que no son reconocidas por el órgano competente, como la Real Academia Española, pero se usan ampliamente en la sociedad. Monolingües. En ellos se explica brevemente el significado de las palabras de una lengua determinada. Estos diccionarios no contienen, a diferencia de los bilingües, definiciones que incluyen equivalentes en otras lenguas. Bilingües, diccionarios que consisten en traducir una palabra de un idioma a otro, por ejemplo, del español al inglés y viceversa. Generalmente se usan cuando se estudia un idioma diferente al idioma materno. De aprendizaje, son diccionarios elaborados para estudiantes nativos o extranjeros. Ellos ofrecen definiciones más sencillas que en diccionarios concebidos para el público en general y se aporta mayor información sintagmática y paradigmática en los artículos. Especializados. Se trata de diccionarios que están dedicados a palabras o términos que pertenecen a un campo o técnica determinado, como por ejemplo la informática, la jardinería, la ingeniería, la computación, la genética, la heráldica, la gastronomía, el lenguaje SMS, los pesos y medidas, las abreviaturas, entre otros. Etimológicos son los diccionarios en los que se facilita la vida y la información sobre el origen de las palabras de una determinada lengua. De sinónimos y antónimos. En estos diccionarios se relacionan palabras de significado similar y opuesto para facilitar la elección de estas al redactar textos. Recordemos que al buscar palabras en un diccionario, estas no solo se encuentran ordenadas alfabéticamente, sino que arrojan una serie de informaciones mucho antes de conocer su significado. Veamos entonces a continuación un ejemplo que muestra un diccionario bilingüe inglés-español, español-inglés y toda la información que contempla esta palabra, incluyendo sus usos. La numeración 1, 2, 3 y 4 indica los diferentes significados de la palabra seguidamente de ejemplos. Símbolos fonéticos indican cómo pronunciar la palabra. En algunos casos muestra la mayor fuerza de voz cuando se divide en sílabas. Categoría gramatical, también conocida como la función de la palabra. Ejemplo, adjetivo, sustantivo, adverbio, pronombre, entre otros. En el ejemplo se muestran las siglas V y. Esto significa que es un verbo intransitivo. Usos. En este caso muestra los diferentes usos del verbo sit con diferentes preposiciones. Términos básicos. Abreviación. Es el procedimiento lingüístico de hacer más corta la morfología de ciertas palabras por acortamiento, abreviatura, contracción, entre otros, incluyendo las siglas y los acrónimos.
Fonética, arte de la lingüística que estudia los sonidos de una lengua. La fonética puede ser articulatoria, acústica o perceptiva. Símbolo fonético. La raíz de la palabra fonética es el término griego fono, que significa sonido o voz. La fonética utiliza un conjunto de símbolos que son llamados alfabetos fonéticos para representar los sonidos con exactitud científica y que algunas veces coinciden con el alfabeto usual. Sustantivo o nombre es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Los sustantivos en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Ejemplo, libro, avión, autobús. Artículo. Los artículos son las palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él. Se dividen en definidos e indefinidos. Adjetivo. Los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo, lo acompañan y proporcionan información de este, como sus propiedades y características. Verbo, clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencias que afectan a las personas o las cosas. Tienen variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funcionan como núcleo del predicado. Adverbio, palabra invariable que modifica a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o a todo un periodo. Puede indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y otros matices. Pronombres personales son pronombres asociados primariamente a una persona gramatical. Son por tanto morfemas sin contenido léxico, cuya referencia está condicionada por el contexto lingüístico o por referencias gramaticales. Preposición. Palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. Conjunción. Palabra que se utiliza para unir dos o más partes de una oración o dos o más oraciones. Y así llegamos al final de nuestra clase, esperando haber ampliado un poco más nuestros conocimientos en cuanto a esta práctica herramienta como lo es el diccionario y los términos básicos que en él se encuentran. Recordando la importancia de la categoría gramatical de cada palabra al momento de hacer traducciones e interpretaciones de textos. Será hasta una próxima oportunidad en donde estaremos descubriendo otras herramientas que nos ayuden a comprender o a entender un poco más acerca del idioma inglés.